Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital. Mi nombre es Gonzalo León y el día de hoy continuaremos hablando sobre la salud de los adultos mayores, pero esta vez desde otra perspectiva, cómo tener un mejor envejecimiento desde la salud mental. Justamente la pandemia ha dejado expuesto un serio problema en relación con el bienestar en general de las personas mayores, pero que se arrastra desde mucho antes y es un problema que crece también de la mano del envejecimiento de nuestra población. Para el año 2050 se estima que el 32% de los chilenos y chilenas seremos mayores de 60 años, por lo tanto es necesario comenzar a preocuparnos desde ahora. El cómo hacerlo, de qué manera nos podemos preparar para un envejecimiento más saludable desde el punto de vista mental y emocional, es lo que conversaremos con la doctora Daniela González. Ella es psiquiatra, especialista en salud mental de personas mayores y asesora del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Bien, muy buenas tardes. Muy contenta de poder tener esta conversación. Así que cuando quieran. Gracias, Daniela, por acompañarnos. Antes de Feliz. comenzar, quería recordarles a las personas que nos están mirando que el chat ya está disponible para que envíen sus preguntas o comentarios que serán respondidos al final de esta conversación por ti, Daniela. Daniela, quería Perfecto. preguntarte en primer lugar, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en relación con la salud mental en adultos mayores en la actualidad? Bueno, eh, a pesar que uno pudiera pensar que son extremadamente distintas las situaciones, por ejemplo, comparándolo, siempre vamos a hablar un poquito comparándolo respecto de las personas adultas, no mayores todavía. Todavía digo porque yo creo que es una clave, de hecho, dentro de los temas que vamos a conversar, el tema que todos vamos caminando hacia allá. Desde que nacemos, en realidad empezamos a envejecer de alguna u otra forma, y es importante tener súper presente que es un proceso, en el fondo un continuo, desde que nacemos para adelante. Entonces, yo te tengo que contar que, bueno, en general, las problemáticas, así ya como clínicas que afectan a las personas mayores son más o menos parecidas a las que afectan a las personas no mayores. Es decir, los trastornos que les llamamos así como emocionales, psicoemocionales, es decir, en el tema de trastornos ansiosos y trastornos en la línea depresiva. Ahora, hay una diferencia, sí, eh, que es importante, que es que como muchas enfermedades que tienen que ver un poco con el desgaste de los sistemas físicos a través de los años, y bueno, el cerebro también es parte de los sistemas de nuestro organismo, están las enfermedades degenerativas del cerebro, que incluyen todo lo que nosotros llamamos demencias o trastorno cognitivo mayor, que es el nombre más correcto ahora desde el punto de vista de las clasificaciones internacionales actuales. Las demencias incluyen ya el Alzheimer, en primer lugar porque es la más frecuente, también la arteriosclerosis o demencia vascular, perdón, y también las demencias mixtas que tienen un poquito de ambas, y con eso tenemos más del 80% de las demencias, ¿ya? Ahora, esta es una enfermedad que es súper importante decir que es propia o sea, que es mucho más propia de la adultez mayor, porque es mucho menos frecuente, perdón, en las personas menores que en las personas mayores. Eso quería decir. Es decir, es mucho más probable encontrar una persona que desarrolle una demencia efectivamente en la adultez mayor que antes. No es exclusivo, pero es lo más habitual. Entonces, en eso sí sería distinto. Entonces ahí tenemos como las tres grandes grupos de patologías, digamos. ¿Mm? Eh, no sé si hay algo más que en la pregunta o... Solamente asociado a eso, quería preguntarte en el fondo de dónde provienen, bueno, en el caso de las enfermedades o las demencias en particular, que están asociadas más bien a un tema orgánico, digamos, del funcionamiento del organismo, pero en las otras enfermedades o afecciones psicológicas, emocionales que viven las personas mayores, como pueden ser la ansiedad, la angustia, incluso la depresión, ¿de dónde vienen, digamos, en este segmento de la población? ¿Hay alguna diferencia con la causa que genera estas enfermedades en poblaciones menores? Bueno, en eso efectivamente hay diferencias, pues, Gonzalo. Por ejemplo,
en todo el ámbito de lo que son estos trastornos, porque en realidad van bien de la mano, ¿ah? Es decir, los trastornos ansiosos y depresivos van bastante imbricados a la hora a la hora de presentarse, ¿ah? Es decir, es muy raro que haya una depresión sin ansiedad, y efectivamente muchos trastornos ansiosos, sobre todo cuando ha pasado un tiempo sin tratamiento, presentan síntomas depresivos, ¿ya? Estamos hablando como de la misma esfera de síntomas y enfermedades. Efectivamente, en el ámbito de las causas, ¿ya? Tenemos justamente también causas externas, ¿ya? No solamente, es decir, antiguamente de hecho se acuñó el término de depresión, por ejemplo, exógena o depresión endógena, que le debe sonar a mucha gente, y en realidad es un término que ya está bastante en desuso porque se ha visto que todas estas enfermedades en realidad tienen un componente biológico, que podríamos decir que es como el terreno fértil, donde se pueden asentar estas enfermedades. Es decir, esto explica un poco también por qué no todos se deprimen, o no todos se ponen ansiosos, o no todos desarrollan demencia, en fin. O sea, en el fondo, de alguna u otra manera, nuestro cerebro sería como el terreno donde se desarrollan mejor o peor estas situaciones. Pero más bien en el ámbito de qué es lo que podría decir que es como el gatillante o la situación que logra que se genere una situación patológica, una enfermedad, digamos, de frentón del punto de vista mental, como una depresión o un trastorno ansioso, crisis de pánico, todas estas cosas, efectivamente casi siempre son estresores de orden psicosocial. Es decir, generalmente hay un estresor que tiene más bien que ver con el ambiente o la situación que está viviendo la persona, ¿ya? Eh, y por eso también es que se explica que, a pesar de que a veces hay algunas personas que están viviendo situaciones muy complejas, no presentan síntomas, y otras sí presentan, con situaciones incluso a veces menos complejas, en fin, es una cosa bien personal. Y no se trata de ser como que hay gente más débil o más fuerte, sino que simplemente ahí sí hay determinantes biológicos que los cuales uno tiene que tener presente y lograr combatir de la mejor manera posible, pero que tienen que ver con factores que uno no maneja del todo. No sé si me explico. Perfecto. Antes de entrar en detalle de cómo podemos empezar ya a prevenir aquellos factores donde sí podemos hacer algo, quería preguntarte, como para comprender bien Ujú. el fenómeno, digamos, el problema, ¿de qué manera estos problemas de salud mental finalmente pueden afectar la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores que se ven afectadas? Bueno, yo creo que ese es uno de los motivos que principalmente es la causa de estar aquí conversando hoy día. Es decir, toda la posibilidad de que la persona mayor, en este caso, efectivamente empieza a sufrir una enfermedad, un problema importante de salud mental, evidentemente va a impactar su calidad de vida, su bienestar en forma súper importante. De hecho, hay varios estudios actuales y unos no tan actuales, pero que cada vez se van ratificando, en que efectivamente uno de los factores más importantes para la percepción, o sea, como lo que uno vivencia como bienestar o como calidad de vida, está marcado así, pero medio a medio, por cómo está tu salud mental. Tanto así que incluso hay personas que, entre comillas, tienen la vida solucionada, si pudiéramos decirlo, desde el punto de vista práctico de verdad, o sea, no tienen problemas económicos, no tienen problemas familiares, no tienen enfermedades graves, etcétera. Sin embargo, igual tienen afectada su salud mental por alguna cosa, y eso hace que la percepción de su calidad de vida, de su bienestar, es muy mala, ¿ya? Y es porque efectivamente es un factor súper gravitante, y es por eso que estamos conversando de esto. ¿M? Es decir, tiene implicancias y puede, entre comillas, determinar si uno tiene la vivencia de tener una calidad de vida, un bienestar, una satisfacción vital, o no tenerla. Es así de gravitante. Y eso además impacta en la salud que llamamos normalmente la salud física, no solamente el bienestar emocional, sino que puede acarrear probablemente a enfermedades crónicas o no crónicas, pero es una afección, digamos, integral. Tú A me lo adelantas. mejor pudiera agregar algo de ahí cortito que sería importante, ya que tú lo mencionaste. Sí, es decir, además pasa otra cosa. Cuando uno no está bien de su salud mental, justamente, y tiene una mala percepción de la calidad de vida, en fin, bueno, uno tiende a mirar todo bastante más negativo, etcétera, desesperanzado, sin mucho sentido. Entonces también las personas que están afectadas de su salud mental con una depresión, en fin, las personas tienden a descuidarse, ¿m? Porque ¿para qué? ¿M? Entonces también tienden a descuidarse físicamente, entonces secundariamente además puedo terminar impactando mi salud física, y que efectivamente también va a empeorar mi calidad de vida, etcétera. O sea, también se activan circuitos viciosos,
círculos viciosos que yo creo que son importantes de considerar también. Muy importante. Sí, y te quería preguntar, tú lo mencionabas un poco en la pregunta anterior, si hay factores de riesgo u otros elementos que predispongan a los adultos mayores a tener este tipo de problemas. Bueno, eh, yo creo que efectivamente también hay algunas diferencias en esto, tal vez, con las, eh, tal vez no tan intrínsecos de las personas mayores, pero sí que se dan más frecuentemente en las personas mayores. Es decir, a todas las personas, jóvenes, viejos, etcétera, nos afecta la soledad en general, ¿ya? Y ese, por ejemplo, es uno de los temas que se ha visto, sobre todo a propósito de la situación, todas las situaciones de la pandemia, las cuarentenas, etcétera, que han sido necesarias para cuidarnos. Yo creo que han puesto mucho más de relieve, mucho más patente el tema de la soledad de muchas personas mayores. Y porque efectivamente uno cuando es mayor, más frecuentemente está, por ejemplo, desemparejado, ya sea por viudez, por separación, en fin, y porque además la realidad, por lo menos en la actual, es que los hijos, en términos generales, eh, dejan el hogar paterno, materno, entonces se independizan y las personas mayores se van quedando más solas. Eh, entonces, la soledad, por ejemplo, es un factor de riesgo importante para desarrollar estas vulnerabilidades en cuanto a la salud mental de las que hablábamos. Es decir, una persona que se enfrenta a esta soledad no deseada, por supuesto, eh, tiene más posibilidades de que eso termine, junto con otras cosas, gatillando un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, en fin. Entonces, efectivamente, eh, la soledad, por supuesto que no es algo que digamos, es algo que afecta a todas las personas, también a las personas mayores, pero se da más frecuentemente en las personas mayores que estén solas. Entonces también hay un tema ahí para considerar, no solamente desde el punto de vista de las personas mayores, sino también de todos los que acompañamos o no acompañamos a las personas mayores, para saber que efectivamente el estar solos sí puede tener efectos negativos en su salud mental y por lo tanto secundariamente en su bienestar y calidad de vida. También hay otros factores que tienen que ver con situaciones de corte, eh, un poco más le llamamos nosotros determinantes sociales, es decir, el tener un mínimo nivel de bienestar del punto de vista de los recursos económicos, de los accesos a salud, a cuidados, a bienes, en fin, efectivamente a nivel global en la salud mental tiene un impacto y con mayor razón en las personas mayores. ¿Ah? Es decir, las vivencias de inseguridad al respecto, eh, de desmedro, efectivamente van impactando en la salud mental. Y posiblemente no es que sea un factor el que echa a perder todo, pero sí una sumatoria de cositas las que se van sumando. Ahora, del punto de vista de las relaciones familiares, por ejemplo, también evidentemente las situaciones familiares que compliquen, que preocupen, que sean una fuente de inquietud, de dolor, de insatisfacción, indudablemente también, como a todas las personas, en las personas mayores, afectan su salud mental. ¿Mm? Ahora, en general, estos factores, o más bien los factores, los problemas de salud mental ya en una edad más tardía, ¿se pueden prevenir? O sea, ¿es posible hacerlo desde etapas más tempranas? Y esta es la pregunta clave, digamos, lo que nos convoca hoy día, Sí. que normalmente uno dice, come saludable, haz actividad física para que en el futuro puedas tener un mejor envejecimiento desde la prevención de las enfermedades, desde lo físico. Pero ¿qué pasa justamente con la mente y las emociones? ¿Se pueden prevenir también a futuro como para Mm. empezar a preocuparnos desde etapas más tempranas? O sea, de todas maneras. Y yo creo que, bueno, por eso también me parece súper útil esta mirada que estamos tratando de dar a toda esta conversación, que en el fondo es, ¿es posible tener una buena salud mental o tratar de, ¿qué puedo hacer yo para tener una buena salud mental cuando sea una persona mayor? O yo, si soy una persona mayor, ¿puedo hacer algo por mejorar mi salud mental o por evitar que se me eche a perder? Y la respuesta es sí, así, pero con mayúsculas gigantescas. Evidentemente,
como en casi todas las cosas, mientras antes uno pueda intervenir para evitar algo, mucho mejor. ¿Ah? Esto es como las cuentas de ahorro, ¿ah? Van dando intereses en la medida que va pasando el tiempo también. Entonces la cuenta de ahorro eh, personal, del punto de vista de mi salud mental, juegan muchos, muchos, muchos factores ya en contra y a favor. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, bueno, una cosa súper importante. La salud física, como decían los griegos hace miles y miles de años, va de la mano de la salud mental, o sea, cuerpo sano, mente sana, ¿ya? Es decir, todas estas medidas de cuidado que conocemos súper bien, digamos, por las redes sociales, etcétera, por las recomendaciones, a través de Hospital Digital, a través del Ministerio de Salud, etcétera, efectivamente son muy necesarias también para mantener una buena salud mental. Recordemos que mal nuestro cerebro es parte, como dije, de nuestro cuerpo también. Entonces también es relevante, o sea, el ejercicio físico, el tener una buena alimentación, el cuidar los factores de riesgo cardiovascular, los mismos que son para cuidar el corazón, las coronarias, en fin, corren para los vasos sanguíneos del cerebro, por lo tanto también estamos cuidando nuestro cerebro al cuidar nuestra salud cardiovascular. También se ha visto, hay mucha evidencia que el ejercicio físico, la actividad física adecuada a cada etapa, por supuesto, y a cada estado físico, etcétera, tiene un beneficio directo en la salud mental a través de varios mecanismos que se postulan. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado alguna vez las endorfinas, en fin, que son en el fondo sustancias que el propio organismo produce y que producen, aumentan el bienestar general, ¿ya? Físico y mental también. Entonces también es súper importante tener en cuenta que mientras más temprano podamos ir tomando estas medidas y sostenerlas en el tiempo, que es otra clave, porque no saco nada con hacer un mes de ejercicio al año, así, pero full alimentación y todo, y los otros 11 meses del año no hago nada, no tiene ningún sentido. Y a lo mejor hay una clave también, Gonzalo, es decir, todas las medidas que tratemos de implementar, mientras más sostenibles sean, ¿ya? O sea, si yo me propongo, como digo, hacer 3 horas de ejercicio todos los días, lo más probable es que no dure un mes. En cambio, si me propongo salir y tener una actividad, ya sea caminar, en fin, 3 veces a la semana, probablemente va a ser mucho más factible que lo cumpla y lo mantenga en el tiempo. Y eso es infinitamente más valioso. Dicho esto ya de la conexión entre la salud mental y la salud física, ya que es muy potente, yo creo que también es súper relevante eh, en- tener en cuenta que yo también puedo generar, ya como persona mayor, en fin, cosas que vayan, factores que vayan a proteger mi salud mental. Y que tienen que ver muy estrechamente con mi bienestar. O sea, ahí también se puede hacer un círculo positivo en vez de vicioso, en que, por ejemplo, si yo logro determinar a través de conocerme, en fin, qué cosas realmente me gratifican, me hacen sentir bien, me agrada hacerlas, como dice, me llenan el alma. Eh, es importante dejar un espacio y pelearme ese espacio para poder hacerlas, ¿ya? Es decir, si alguien se da cuenta que en realidad, por ejemplo, el poder tener un ratito con los nietos, ya realmente es algo que a mí me deja así, pero me hace muy feliz, hay que tratar de pelear ese ratito. Ahora no dice, chuta, pero en la pandemia esto fue súper difícil. Sí, pero también tuvimos sucedáneos a los cuales nos hemos ido acostumbrando, sin ir más lejos. Esta entrevista está haciendo a través de Hospital Digital y por medios completamente, incluso yo creo impensados hace 3 años atrás. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar las instancias que haya. Por ejemplo, también, o sea, me pasó en lo personal. Yo tenía algunas clases ya de un tipo de labores que a mí me gusta mucho, eh, con una profesora en España. Y cuando me vine de España, dejé de hacerlo, porque obviamente además tenemos diferencia de hora, etcétera, pero como, bueno, en resumen, en la pandemia volví a tener esas clases porque apareció la posibilidad, como que dijo, oye, pero ¿por qué no lo hacemos online? Y nos ponemos de acuerdo en la hora, en fin, bueno, yo creo que es importante estar abierto a las posibilidades. ¿Ah? Porque también desde mi experiencia clínica, por ejemplo, me ha pasado que hay personas que cuando, pacientes míos que de repente les digo, mire, bueno, les tuve que decir en su momento, yo no estoy atendiendo presencial, solamente online, qué sé yo, se angustiaron mucho, qué sé yo, y la verdad es que yo creo que para el 99% de ellos ha sido una buena experiencia finalmente el poder tener la consulta, la conversación, etcétera, aunque sea online. Tenemos súper claro que no es lo mismo ni es igual,
pero creo que es un buen sucedáneo, que es una buena alternativa. Entonces, hablando, por ejemplo, ¿se acuerdan de que uno de los factores de riesgo es la soledad? El utilizar todos los recursos que podamos para sentirnos acompañados, para estar en contacto, efectivamente hay que aprovecharlos de la mejor manera posible y no tener susto de pedir ayuda, ¿ah? Porque también me pasa que nos pasa mucho, eh, les pasa mucho a las personas mayores que de repente eh, prima mucho el no quiero molestar. ¿Mm? Y resulta que a veces en ese no quieren molestar, no quiero molestar, no quiero molestar, terminan a veces con situaciones que ya son mucho más complejas, ¿ah? O sea, incluso desde el punto de vista de salud. Entonces a veces es mejor molestar un poquito para poder también cuidarme. Eh, y yo creo que también entra un concepto bien importante en esto, Gonzalo, que es que muchas veces ya hay muchas personas mayores y no mayores que tenemos mentalmente asociado que hay cierto grado de malestar propio del ser una persona mayor. Es decir, ustedes han escuchado por todos lados esto de que alguien le dice no sé qué cosa, le dicen sóbate el carnet o mira el calendario, en fin, o sea, en el fondo diciendo, oye, aguántate si te toca porque eres viejo. ¿Mm? Entonces se ha ido instalando la idea que cuando uno es viejo tiene que, está bien, entre comillas, es normal, si ese es el point, es normal tener dolores, tener depresión, tener angustia, tener desesperanza, tener ganas de morirse. Y eso yo creo que es súper importante establecer una vez más que no es normal, ¿ya? Es decir, la vejez no lleva nada de eso. ¿Mm? Son cosas que pasan y nos pueden pasar incluso más frecuentemente. ¿Ah? Yo no he llegado a la adultez mayor, pero voy caminando para allá igual que todos, y efectivamente me doy cuenta que, por ejemplo, me van apareciendo cuestiones nuevas de molestias físicas que antes no tenía. El tema es que, si yo pienso que todo eso es normal, a lo mejor hasta me voy a estar aguantando el dolor de una lesión que a lo mejor tenía remedio, y si yo me la aguanté un año ya no va a tener tal remedio, en fin. Entonces es importante no dejar pasar estas cosas. No hay por qué aguantarse el dolor físico y tampoco el dolor psíquico, ya sea angustia. Etc. Y si uno tiene la duda, pucha, esto será o no será normal, lo mejor es poder consultarlo a quien corresponde, un profesional, en fin. Porque la mayor parte de las veces no es parte de lo normal. Totalmente. Daniela, te he escuchado atentamente, dijiste muchas cosas interesantes que las fui anotando. Quería rescatar dos. Primero, llama la atención justamente que las recomendaciones finalmente para una mejor salud mental y emocional en el futuro, pensando justamente en la etapa de adulto mayor, van muy de la mano y son casi las mismas que hacen los especialistas para tener una buena salud física, que son finalmente una buena alimentación y actividad física permanente. Entonces, esto habla justamente de esa relación directa que hay entre la salud física y la emocional, porque finalmente somos un organismo integral, no son cosas separadas, digamos. Somos un todo. Y por otra parte, a eso, a lo físico, tal vez, y esta marca la diferencia, hay que agregarle el cultivo tal vez de las relaciones interpersonales, ya sea con la familia, con los amigos, y sobre todo hoy día que ha quedado demostrado el potencial de las tecnologías, como lo estamos haciendo ahora también en este espacio, que usamos una tecnología que se masificó para hablar justamente de salud, también se puede utilizar justamente para fomentar esas relaciones y de alguna manera comenzar a fortalecer algo que a nosotros nos va a servir luego en etapas de la vida más tardía o más adelante, tanto para los que vamos para allá como para los adultos mayores que ya están en esa etapa. Ujú, sí. Ahora, Efecti- sí, no, efectivamente. Eh, yo creo que también nos falta añadir un poquito también, a lo mejor en la línea de lo que es el hacer, el qué hacer, ¿ya? Yo creo que también es súper importante que nosotros de alguna u otra forma, y cuando digo nosotros me refiero a las personas mayores, a todas las personas, estemos dándole una miradita, no es que nos pasemos filosofando, pero echándole una miradita a qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me llena la vida, cuál es el sentido que está teniendo mi vida, porque esas cosas son justamente las que uno le permiten, voy a decir,
ordenar el resto. ¿Mm? Son como ejes centrales, ¿ya? Y yo creo que es importante también porque en la adultez mayor nos va pasando que nuestra vida va cambiando. Es decir, efectivamente, uno, por ejemplo, va perdiendo ciertos roles. Hay hartos duelos de cosas que uno va teniendo que soltar, dejar, en fin. Entonces, yo creo que ahí empieza a aparecer otra clave y que tiene más que ver con el cómo nos preparamos, ¿m?, para esta etapa. eh, y que nunca es tarde para planteárselo. Es decir, si yo ya estoy en la etapa de adultez mayor y no me lo planteé antes, mientras antes lo haga, mejor, porque eso me va a permitir tomar ciertas medidas que puedan mejorar mi calidad de vida, evitar, digamos, que me vaya sintiendo más solo, en fin. Y que tiene que ver con prepararse un poco. Cuánto decir como, a ver, eh, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que, sobre qué ordeno mi vida? ¿Cuáles son mis objetivos en la vida? ¿Mm? Porque también es importante, o sea, yo creo que la adultez mayor es una etapa en la cual uno también tiene que congratularse un poco de los logros, ¿m?, que ha tenido en la vida, ¿ya? Es decir, el haber todo lo que entregué profesionalmente, todo lo que entregué como papá, como mamá, como, bueno, como abuelo, como abuela, como hijo, como hija, como familiar, como amigo. ¿M? Eh, yo creo que también es importante rescatar un poco eso. Me acordé a propósito de que dije amigos. Me ha tocado, en mi experiencia clínica, ¿ah?, o sea, no infrecuentemente que las personas mayores me han planteado como un poquito, así casi incluso con orgullo, el hecho que dicen, lo decían así: soy de mi casa. ¿M? Yo no tengo como muchas relaciones sociales que no sean mi familia. Y yo, con todo respeto, creo que eso es un error. ¿M? Es decir, no es que uno tenga que tener como Roberto Carlos 1 millón de amigos, porque eso no es real por lo demás, pero sí yo creo que es bueno cultivar y cuidar las amistades, porque también son una fuente de alegría, de satisfacción, de estar eh, conectado con los otros, ¿ya? En poder compartir actividades que nos sean satisfactorias, ¿ya? Al revés, también me toca que tengo algunos otros pacientes, por ejemplo, que les encanta juntarse a jugar, no sé, pues depende dónde, cuándo y quiénes, pero depende, algunos tienen un grupo, por ejemplo, con el que juegan truco, otros, no sé, pues me acuerdo otros que juegan bridge, otros que simplemente se juntan en la plaza, ¿m?, y caminan, conversan, en fin, ahora ha sido más complejo, en fin, pero se las han arreglado también, o sea, con mascarilla, caminar por la calle es una muy buena alternativa, porque uno puede conversar, aprovecha hacer ejercicio, en fin. Yo creo que cada uno tiene cosas que lo gratifican y es importante tenerlas presentes, pero además tener ese como fondo de cuál es el sentido de mi vida, por qué hago todo lo que hago, etcétera. eh, También son factores que a uno le permiten afirmarse, si se puede decir, ya en momentos difíciles también. Y del punto de vista de lo que es la salud cognitiva, es decir, lo que tiene que ver con prevenir demencia y todo, bueno, ya mencionamos que todo cuidado físico desde el punto de vista cardiovascular nos va a ayudar, de todas maneras, y también lo que se ha visto es que, además de factores que uno no maneja tanto cuando ya es persona mayor, como por ejemplo que mientras más alto el nivel educacional que uno haya ido logrando, mayor reserva cognitiva tiene, así se llama, entonces hay más posibilidades de estar protegido frente a una demencia, un deterioro cognitivo. Y, y lo otro que se ha demostrado, que sí está a la mano de todo el mundo en cualquier momento, es que seguir aprendiendo cosas, seguir desafiando a mi cerebro de distintas maneras, ¿ah? O sea, ya es como un clásico esto que dice, bueno, haga sudokus, haga puzzles, no sé qué. No, hay que hacer cosas que a mí me interesen, porque la motivación siempre es importante, pero que me desafíen. Es decir, si a mí me interesa, por ejemplo, el tema de la historia, como leer de historia, pero leer textos nuevos, aprender cosas nuevas de historia, en fin. Si a mí me gusta, no sé, por las manualidades, bueno, seguir haciendo manualidades, pero a lo mejor desafiarme y hacer algún tipo de cosas distintas, aprender algo nuevo. En el fondo, el estar aprendiendo es un factor súper protector y satisfactorio, por otro lado.
Daniela, muy brevemente, los problemas de salud mental que ya se aparecen de repente inevitablemente en personas adultas mayores, ¿se pueden revertir? Sí, completamente. A ver, yo diría que hay algunas diferencias con las personas no mayores, ¿ya? En el sentido de que hay algunos factores de riesgo que efectivamente eh, hacen que sea un poco más difícil a veces que la respuesta a tratamientos, pero en global, sumando y restando, todas las afecciones de salud mental en las personas mayores, del orden especialmente, llamémosle como psicoemocional, o sea, decir, todo lo que tiene que ver con cosas depresivas y ansiosas, sí tienen tratamiento y son reversibles y tienen una buena respuesta, a un buen tratamiento, por supuesto. Y además otra cosa, a que haya una consulta y un tratamiento, porque también si uno, como les decía antes, es parte de estas personas que piensan que en realidad la adultez mayor es depresiva y es normal que uno tenga pena y es normal que se quiera morir, en fin, estamos mal porque no van a consultar nunca y vamos a tener todas las complicaciones. Entonces también es importante partir por consultar, sobre todo si no tiene la duda, si lo estás pasando mal, eso no es normal. Yo creo que eso a lo mejor puede ser una súper buena clave. Si estoy sufriendo, si lo estoy pasando mal, esto no es normal. No es normal el sufrimiento a ninguna edad. Entonces, eso por un lado. Y no todas las intervenciones son medicamentos, ¿ah? Eso es otra cosa, que muchas veces, a veces son cambios de hábitos, cambios de situaciones, a veces las soluciones son mucho más simples de lo que uno se imagina, ¿m? Por otro lado. Entonces, sí, los trastornos de orden depresivo, ansioso en las personas mayores son tratables y se mejoran. Hay algunos que tienen ciertos factores de riesgo que lo hacen un poquito más difícil, pero no son la mayoría, en fin. O sea, digo, y además vale la pena, no hay por dónde perderse. O sea, porque la otra cosa es decir, bueno, ¿y vale la pena el esfuerzo? 100%, 100%. ¿Ah? El sufrimiento no es propio de esta etapa, de ninguna etapa, por lo tanto hay que tratarlo. Y bueno, en el caso de las demencias es un poco más complejo porque todos sabemos que las demencias no tienen una cura, ¿m? Pero sí hay muchas cosas que hacer, ¿ya? Cuando una persona está desarrollando una demencia, ya incluyendo poder tomar todas digamos, en cuenta todas las preferencias, lo que yo quiero y no quiero en una etapa inicial de una demencia, que cuando ya sea avanzada yo no voy a poder expresar probablemente mis preferencias, etcétera. O sea, hay muchas cosas que hacer, aunque no haya remedio. Es como un cáncer, que no tiene remedio muchas veces, pero sí hay mucho que hacer. Daniela, una última pregunta antes de pasar a las consultas que nos llegan y comentarios también que nos llegan a través del chat. Es, desde tu experiencia profesional, ¿qué consejos darías a las personas para enfrentar mejor la vejez? Y es una doble pregunta también, ¿alguna recomendación tanto para los adultos mayores como para los cuidadores y cuidadoras para enfrentar en particular este momento de pandemia? Perfecto. A ver, yo creo que afortunadamente, así los números nos están acompañando en que efectivamente estamos en una etapa bastante buena respecto de lo que va a pasar con la pandemia. Bueno, ya los expertos en esa línea ya lo han dicho que probablemente esto nunca va a desaparecer del todo, pero por lo menos vamos a estar vacunados, más protegidos, va a haber una circulación mucho menor de virus, etcétera. Por lo tanto, yo creo que cada vez nos acercamos un poquito más a poder retomar la vida un poco más normal, por lo menos lo que es contactos sociales, en fin. Pero mientras estemos así entre Tongoy y los Vilos en camino, yo creo que lo que había dicho yo antes es súper importante. O sea, si alguien se siente solo, pida compañía. Si, digamos, a veces en esta misma vorágine, porque además ha tenido mucha intensidad de trabajo, etcétera, de demanda para todas las personas, a veces no es que un hijo, por ejemplo, no es que no le importe que su papá o su mamá esté solo, sino que se le pasan las semanas volando y no se da cuenta que hace un mes que no los ve. En fin, o sea, yo creo que no hay nada de malo, todo lo contrario, en pedir ayuda, ¿ah? En pedir compañía, en fin, ya hay muchas personas que dicen, pucha, que se les debería ocurrir, pucha, que a veces uno no le da el mate. Y si, bueno, y si no resulta por un lado, también por otro, es decir, y por eso yo hablaba del cultivar las amistades, a lo mejor retomar amistades, ¿ah?
etcétera. Yo creo que es importante aprovechar las instancias y sobre todo si me estoy sintiendo mal, estoy sufriendo, como digo, consultar, porque eso no es normal. ¿M? Lo mismo, si estoy con problemas de memoria, ya es mejor consultar, preguntar, porque eh, cuando ya las cosas avanzan más, hay cosas que son más difíciles de corregir, de revertir, en fin, de intervenir. Yo creo que la pandemia ha sido un desafío para todo el mundo. O sea, yo creo que esto ha sido una situación, ya han dicho hasta el infinito, inédita, pero efectivamente es así. Es decir, yo creo que en nuestra era moderna no existe una situación como la que estamos viviendo todavía, pero sobre todo que ya hemos vivido y tan larga, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también hay que ser creativos. Es decir, de repente uno se le ocurre alguna cosa también, y si hago tal cosa, yo creo que hay que intentar. Yo creo que no hay nada que sea así oleado y sacramentado. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, me acordé, una paciente que entre medio de esto dijo, ¿y si mejor me voy a la playa? Porque tenía una casa en la playa. Porque allá yo estoy sola, digamos, pero tengo a mi vecina que no sé qué, a mi prima, en fin, bueno, y fue para allá, pero resulta que se encontró con que casi todo el mundo se había venido a Santiago, entonces volvió. ¿Ah? En fin, o sea, lo doy como ejemplo que a veces uno hay cosas que intenta y no resultan, bueno, dar vuelta, intentar otra cosa, en fin, no perder, no darse por vencido tan fácil, yo creo que eso es importante. Aprovechar todas estas instancias que hablábamos, digitales, nuevas, en fin. Yo creo que es importante mantenerse ocupado, dentro de lo que uno pueda, por supuesto, ya. Y en eso me refería yo con que la creatividad hay que refrescarla, desempolvarla, y empezar, como digo, a preguntarse qué cosas me gusta hacer, qué cosas me gustaba, qué disfrutaba hacer, en fin, para poder ir llenando también la vida mientras que volvemos a una cosa más normal. Súper, Daniela, hay muchas ideas interesantes que podríamos estar rescatando. Bueno, de ahí vamos a seguir un poco la reflexión. Vamos a dar paso a las preguntas que llegan a través. Perfecto. Primero te quería compartir un comentario que llega y dice: felicidades por el tema, muy bien explicado. Muchas gracias, doctora, por esta charla. Así que eso va para ti, Daniela. Y una primera pregunta dice: mi abuelo había dejado el cigarrillo hace varios años, sin embargo, durante la pandemia su salud mental comenzó a empeorar y lo retomó. ¿Qué podría recomendarnos para ayudarlo? Hemos intentado ejercicios y terapias para meditar, pero no ha sido posible. Bueno, yo creo que no es la única persona que le ha pasado algo así, ¿ah? Y desafortunadamente, además, bueno, el cigarrillo es re malo desde el punto de vista justamente cardiovascular, ¿ya? Eh, es un factor de riesgo súper potente, en fin, por lo tanto, sí, es un objetivo que vuelva a dejarlo. Eh, yo creo que es importante recalcar, sí, que hay que buscar un equilibrio, ¿ya? Me van a querer matar en alguna parte, pero también yo creo que es un mal momento para tratar de ponerse una exigencia que a uno lo vaya a hacer pasar lo más mal todavía. Es decir, yo creo que eh, en general el dejar un hábito, una adicción, porque el cigarrillo produce adicción, ¿ah? Eh, en un momento en el cual uno lo justamente volvió a recaer en la adicción, producto del estrés que ha significado todas las medidas de la pandemia, sostener las cuarentenas, etcétera, los permisos súper restringidos, sobre todo para las personas mayores, no solamente ha hecho que personas vuelvan a fumar, hay personas que han vuelto o han empezado a beber más de la cuenta, en fin, que también es súper complejo. Y yo creo que es un desafío, eh, ojalá que lo pueda ir dejando, pero yo creo que hay que hacerlo de una manera que sea sostenible. Es decir, que no lo vayan a intentar solos, creo yo, como tal vez sin ayuda profesional, para empezar, ¿ya? Porque, porque se hace mucho más difícil, o sea, esto es tomar el camino difícil. Es más, la persona puede estar, en este caso este abuelo, el abuelo de alguien, de esta persona que preguntaba, puede estar, por ejemplo, con un cuadro ansioso detrás, ¿ya? Y lamentablemente el cigarrillo sí ayuda con el tema ansioso. O sea, efectivamente la persona dice, me fumo un cigarro y se me baja un poco, es verdad. Entonces también está cumpliendo un rol. Entonces yo creo que lo que más le podría recomendar es buscar una ayuda profesional o generar con un equipo que se dedique al tema. Otra pregunta dice: doctora, ¿usted cree que nuestro país y los profesionales están preparados para enfrentar este grupo etario que es cada vez mayor? Sí. Bueno,
La respuesta es lamentablemente no. ¿Mm? Y bueno, eso es parte de lo que se supone que yo estoy haciendo en el Ministerio de Salud, que es poder impulsar y relevar estos temas, porque la salud mental de las personas mayores efectivamente es un tema que no es eh, tan así nomás. Es decir, sí hay diferencias, ya las vimos, algunas un poquito esbozamos, pero también hay otras diferencias que son más prácticas, que no nos ha tocado conversarlas ahora, pero para bien tratar, por ejemplo, un cuadro depresivo, un cuadro ansioso en las personas mayores, hay consideraciones y cosas que son diferentes que las personas no mayores. Por lo tanto, es un desafío país este tema de generar una... yo no sé si hay que generar una red de profesionales especializados en personas mayores, porque como tal como decía la persona que consultó, hizo esta pregunta, es un grupo que va creciendo, creciendo, creciendo. Nuestro país está envejeciendo y está en un proceso de envejecimiento más encima súper activo. Por lo tanto, efectivamente las personas mayores van a, en un momento incluso, ser la mayoría. ¿M? Por lo tanto, tal vez no, el tema no sea, el desafío no sea necesariamente formar profesionales especialistas en esto, que sería a lo mejor desde una lógica, sino que todos los profesionales tengan un nivel de conocimientos básicos de estas diferencias que tienen las personas mayores. ¿M? Ahora, eso generalmente parte por hacer por lo menos un grupo, una gran corte de profesionales y técnicos, en fin, que sí estén especializados para que puedan enseñarle a otros. Es un desafío. Exactamente. Otra pregunta dice, ¿desde qué edad cree usted que deberíamos tomar medidas para tener una vejez saludable en lo mental? O sea, en lo mental, en lo físico, pues ya dijimos que va súper de la mano, yo creo que desde toda la vida. Y a lo mejor ahí puede ir una reflexión que yo me parece súper importante. Yo creo que nos preparamos pocos para la vejez. Es decir, hay una tendencia además que cuando uno dice, no, pero es que cuando yo esté viejo, cuando me muera, cuando me dice, ay, pero ¿qué hablas de esas cosas? Típico, y se acabó el tema. Y la verdad es que yo creo que uno tiene que pensar en cuando sea viejo, cuando ya no pueda hacer exactamente las mismas cosas, cuando ya no tenga los ingresos económicos que tengo ahora, cuando ya no tenga las responsabilidades que tengo ahora, cuando ya no tenga la vida ocupada 24/7 por mi pega. En fin, y ahí surge un tema súper importante. Por ejemplo, yo creo que, digamos, hay varios estudios que muestran el nivel de no preparación para jubilar que tenemos, en Chile particularmente, en otros países también, pero hablamos de Chile. Es decir, del orden del 80% de las personas no se ha preparado de ninguna manera para la jubilación. Y me refiero a no prepararse económicamente, porque en la jubilación le bajan los ingresos, no prepararse para ver qué voy a hacer. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un rato del tema del sentido de mi vida? ¿Mm? Si yo dejo mi rol profesional y ha sido el rol central que ocupe el 90% de mi tiempo, probablemente voy a tener un vacío enorme si no me preparo. ¿Mm? Es decir, hay muchas maneras de reinventarse, de buscar otros roles. Es decir, a lo mejor yo puedo dejar de hacer lo que hago, pero sí puedo empezar a enseñarlo. ¿Ah? En fin, yo creo que hay que pensar más en qué voy a hacer cuando sea viejo y en qué quiero hacer y qué no quiero, porque también eso es importante. No sé, desde cosas tan como no quiero, no sé, pues hay personas que no quieren ser llevadas a una institución, ¿ya? O me refiero a un hogar o una residencia de personas mayores bajo ninguna circunstancia. En cambio, hay otras personas que sí, que dicen, sabes que yo no quiero molestar a nadie, prefiero irme, ¿ya? Y que me, no sé, pues que me vayan a ver. Todos somos súper diferentes y yo creo que es importante hablar y pensar en esto y ojalá también expresarlo, porque además si yo lo tengo súper claro, pero mis hijos, que a lo mejor les va a tocar decidir se me intuban o no me intuban en la UTI, tienen que saber lo que yo quiero, entonces es importante hablar. Bueno, y aquí estamos, hablemos de salud. Exactamente. Súper buenos puntos, Daniela. Llegan nuevos mensajes de agradecimiento y felicitaciones por la información. Alguien dice muy de acuerdo además con los consejos de ir aprendiendo cada día. Otra pregunta dice, ¿cuándo y a qué profesional deberíamos acudir en caso de un cuadro ansioso durante la vejez? Yo creo que es súper importante tener en cuenta que la ayuda profesional es relevante. O sea, incluso para que uno le digan, sabe que en realidad no lo encuentro deprimido o no lo encuentro tan ansioso, a lo mejor a usted le bastaría con algunas medidas generales de tal tipo, ¿ya? Eso también lo hacen los profesionales, ¿m? Decir, esa, 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 esa distinción. ¿M? Entonces, primero que todo, frente a la duda, mejor consultar. ¿M? ¿Y a quién? Bueno, en el caso de salud mental, yo creo que es, digamos,
La mayor parte de las personas en Chile se atienden en el sistema público, y en el sistema público la puerta de entrada siempre es el consultorio, el CESFAM, ¿ya? El Centro de Salud Familiar, en fin. Ahora, también aprovechamos, ¿ya?, que de contarles y recordarles que aquí, por ejemplo, en Hospital Digital tenemos otras instancias, ¿ya?, como son a las cuales se ingresa por la página web de Hospital Digital, en que hay consultas que uno puede hacer a profesionales que están al teléfono respecto de salud mental, es decir, para pedir orientación, para saber dónde consultar, para saber si en realidad esto es preocupante o no, en fin, o sea, aprovechemos esos recursos también. Ni siquiera habría que ir al consultorio en este caso para comenzar. Posiblemente, digamos, lo más probable es que seguramente una atención va a continuar ahí, porque para eso están, digamos, estas instancias. Pero sí, como para comenzar, está, por ejemplo, Fonosalud, digamos, y todas las otras instancias de atención de Hospital Digital. Pero en general la puerta de entrada es en los centros de salud familiar locales, territoriales, el que le toca a cada uno, ¿ya? Y ahí en todos los centros de salud, me puedo equivocar, pero en casi todos, casi todos, hay un psicólogo, ¿ya? Y hay médicos que están llevando programas de salud mental que están preparados para evaluar la situación. Daniela, qué bueno que lo mencionaste. Justamente vamos a compartir nuestra web, que es hospitaldigital.gov.cl, donde pueden encontrar la plataforma para acceder a atención mental gratuita. Es primer auxilio psicológico, básicamente. Ahí está la plataforma telefónica y también de videollamada. Si quieren acceder también a la plataforma telefónica, es llamando al 600-360-7777, opción 1. Ahí, para que puedan contactarse, va a aparecer también en el chat la información. Así que es un súper buen punto, porque esta es información que le puede servir a muchas personas, no solamente a adultos mayores, sino está abierto a todas las edades. Solamente nos llega un último comentario de alguien que, justamente a propósito de lo que tú decías, de dejar claro a los familiares qué hacer. Una usuaria nos dice: mis papás dejaron sus voluntades de última morada, digamos. También es algo muy importante decir qué va a pasar con uno después de él. ¿Sí? Eh, Bueno, yo creo que todo ese tema, que en el ámbito de la gerontología, en fin, se llaman voluntades anticipadas, tiene que ver con todo eso. O sea, desde gente muy pudiente que hace testamentos, en fin, ¿ya? Hasta simplemente los ciudadanos de a pie que tenemos digamos, alguna preferencia por ejemplo, eso. Hay gente que no quiere que la intuben, que la lleven a la UTI, otra gente quiere que le hagan todo, por favor, porque yo quiero vivir lo más posible, en fin. Hay gente que no quiere tratamientos dolorosos, o al revés, hay gente que dice, por favor, yo lo único que no quiero es tener dolor, así que me ponen todo. Hay gente, como decía yo, que quiere vivir de determinada manera, hay gente que no quiere vivir de determinada manera. Me refiero al lugar de residencia, por ejemplo. Eh, en fin, por ejemplo, hay parejas que dicen, por favor, lo único que queremos es que no nos separen, ¿ah? A otras parejas no les importa tanto, en fin. Todo eso se llaman voluntades anticipadas, y es importante conversarlas, ¿ya? Y a lo mejor alentar, tal vez el mensaje más importante es alentar a las personas mayores que nos están escuchando a que tengan esas conversaciones, porque son muy resistidas, ¿ah? O sea, los hijos, los familiares más jóvenes, tendemos a decir, ay, pero no digáis tonteras, ¿qué estás hablando de morirte, de esto, de lo otro, qué sé yo? Bueno, y resulta que cuando llega el momento, que muchas veces es inesperado, uno en realidad no tiene muy claro qué hacer, y a veces son unas peloteras familiares, ¿ah? Entre que mi mamá siempre quiso, mi mamá nunca, ¿ya? Y entonces, cuando está conversado y dicho, es una fuente de tranquilidad para la familia, además en situaciones muchas veces súper complejas, ¿ya? O sea, cuando hay un familiar de uno con riesgo vital, en fin, etcétera, son situaciones súper estresantes. Entonces, más encima no saber qué quería, qué hacer, eh, y al revés, saberlo es mucho más aliviado. Y esto también lo digo desde la experiencia clínica y personal, también familiar. Yo también tengo papás, tuve abuelos, y voy caminando para allá. Un último comentario que llega para cerrar solamente dice alguien: yo pertenezco a un club de adulto mayor que, entre paréntesis, por lo menos antes de la pandemia, no es que se hayan puesto de moda, pero surgieron mucho, y yo personalmente conozco adultos mayores que van y lo pasan súper bien. Bueno,
aquí alguien dice, yo pertenezco a un club de adulto mayor que nos llena todos los días y nos damos mucho afecto. Mira qué bonito. Efectivamente, ¿se acuerda que yo les decía que me parece perfecto, los felicito? Yo creo que es algo que es súper llenador, es decir, uno entre pares se puede entender bastante bien, se puede acompañar, y yo creo que nunca es tarde para establecer buenas nuevas relaciones sociales, familiares, enamorarse, en fin, o sea, yo creo que nunca, nunca es tarde, por algo seguimos viviendo, en fin, y yo creo que es una súper buena instancia el no negarse opciones. Ah, porque muchas veces hay personas que dicen, no, ¿para qué voy a ir a juntarme con, por ejemplo, con otros viejos que están más problemados que yo? Uno no sabe. Dense la oportunidad por último, ya si no les gusta, bueno, no vuelven, pero, pero es bueno darse oportunidades, siempre. Absolutamente. Daniela, muchas gracias, nos encantó el tema. Hay ideas muy potentes. Primero, el hecho de que la vejez no necesariamente es pasarlo mal. Por eso muchos les tenemos miedo a veces a la vejez, porque lo asocias justamente con enfermedad, con la soledad o con otras cosas que no son bonitas, digamos. Entonces, disasociar la vejez de esos malos momentos. Pero para eso hay que prevenir desde etapas tempranas, desde nuestra juventud. Y los consejos son súper prácticos y muy claros. Actividad física, Alcanzaré a dar un último consejo, alimentación, dos ya palabras. Yo creo que es algún importante también lograr un equilibrio. Es decir, nosotros también vivimos todos los días, ¿ya? Es decir, tampoco podemos esperar la vejez ni la jubilación para pasarlo bien. Por lo tanto, yo creo que otro secreto es tener un equilibrio entre pasarlo bien, llenar mi cuentita de ahorro de felicidad todos los días y también mantener un cierto ahorro, sobre todo desde el punto de vista económico, en fin, para después. Pero un equilibrio, yo creo que por ahí va un poco también el tema. Hay que pasarlo bien ahora y también después. súper. Nos alegra haber puesto este tema desde Hospital Digital. Es un pequeño granito de arena. Ojalá que comencemos a hablar mucho más de esto. Te agradecemos nuevamente, Daniela, por tus consejos, por tu tiempo. También muchas gracias igualmente a las personas que se conectaron el día de hoy. Les comento que podrán acceder a la grabación de esta entrevista en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden encontrar ciclos de charlas que hemos realizado anteriormente sobre salud mental en pandemia para todo tipo de edades, no solamente adultos mayores, sino que desde infancia a adultos mayores. Así que les recomendamos entrar a este link y también les vamos a compartir por ahí nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan las próximas charlas en línea que hemos preparado desde Hospital Digital. Así que gracias a todos nuevamente y hasta muy pronto.